conferencia de Ignacio Bonilla. Le agradecemos enormemente porque ha sido un gran esfuerzo que ha hecho Ignacio para estar en nuestro congreso. Me parece que tiene un gran interés para nosotros contar con una figura de tanto prestigio. Ha sido además un gran respaldo en la organización del congreso, tener que contarlo a él, y además es una persona cálida, amable, además es un gran historiador. Si bien su origen es Perú, él dice que es un inmigrante, ahora recalado hace unos años en Bogotá y piensa quedarse poco más. O sea, en cualquier momento vuela. Nosotros le quedamos profesor. Bien, así que vamos a empezar ahora con la conferencia y después vamos a tener un breve intercambio porque ya se nos está yendo. Así que breve, cuando terminemos. Hola. Bueno, no sé si son buenas tardes o buenas noches. En todo caso, es para mí una gran alegría estar acá esta tarde, esta noche con ustedes. Gracias a la muy amable invitación de la profesora Gabriela, que me pidió asociarme al Congreso sobre el mundo indígena. Invitaciones que acepto, que por cierto acepté con muchísimo entusiasmo. El tema tiene que ver con el Perú, con Lima, con las barriadas. Las barriadas en Lima fueron cambiadas por el nombre eufemístico de los pueblos jóvenes, son las villas miserias de Buenos Aires. Y ese tema trata de combinar tres coordenadas. Una coordenada espacial, es decir, los cambios demográficos ocurridos en esa ciudad. La segunda coordenada es una coordenada que tiene que ver con el tema de este simposio, es decir, qué significa en el contexto de la Lima del siglo XXI la dimensión étnica. Y tengo la sospecha que aquello que voy a decir sobre Lima puede eventualmente ser generalizable a otros contextos, particularmente aquellos contextos donde las coordenadas étnicas y las coordenadas de clase están combinadas. Aludo particularmente a Mesoamérica, por cierto, y también al área andina, particularmente las regiones centrales del área andina. Lo tercero es una dimensión política. El tipo de historia que siempre traté de practicar no obedece a razones académicas, obedece sobre todo a tratar de encontrar en la trayectoria de una sociedad alguna respuesta a sus dilemas contemporáneos. Yo voy a leer el texto, algo que no acostumbro, pero desafortunadamente debo olvidarme tan pronto termine la presentación mía, de tal manera que quiero evitar que por razones de tiempo algunas cuestiones que me importan destacar pasen por alto. En cualquier caso, las personas que tengan interés pueden pedir a la profesora una copia del texto que voy a leer. Y también es igualmente muy grato para mí no solamente encontrarlos a ustedes, sino al mismo tiempo volver a ver y conversar un poco con viejos amigos míos, a quienes conocí en varios contextos de América Latina en otros tiempos. Y esta noche
repito, es una gran alegría volvernos a ver. El texto dice lo siguiente. La ciudad de Lima, que es la capital del Perú, como seguramente saben todos, fundada por Francisco Pizarro en 1532, cuya estatua se mantuvo hasta hace poco tiempo en uno de los ángulos de la céntrica Plaza de Armas. A estas alturas deben saber que el Perú es un país realmente muy extraño. Son pocos efectivamente de aquellos países que colocan un monumento a su conquistador, en este caso Francisco Pizarro, en la plaza céntrica de Lima. Las condiciones democráticas del país son absolutamente impecables. Sospecho que a ningún argentino se le ocurriría, ni en la peor de sus pesadillas, elegir a un chino como presidente de la Argentina. Es lo que lo hicieron mis compatriotas con Fujimori, cuyas travesuras fueron sancionadas, fue enviado a prisión y otro distinguido presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, lo liberó a cambio de quedarse en el poder. Jugada que no le resultó porque finalmente fue echado, de tal manera que antes que lo echaran del poder decretó la libertad de Fujimori hasta hace unos días, donde la Corte de Justicia, en una decisión absolutamente insólita, porque quienes leen los periódicos deben saber que la justicia peruana se compra. Sin embargo, volvió a tomar la decisión de devolver a la cárcel al señor Fujimori. Ahora, esto de cárcel es un eufemismo. Él vive en un resort de 6 o 7 estrellas, de manera que esa es su situación. Pero no solamente eso, hay muchas otras cuestiones más absolutamente divertidas en la experiencia del Perú, que por razones de tiempo no lo voy a evocar aquí. Hasta los inicios de la segunda mitad del siglo XX, mantuvo Lima una vida más o menos apacible, solo interrumpida de tiempo en tiempo por los golpes de Estado, convulsiones sociales, temblores y terremotos. Su crecimiento demográfico fue ordenado y su población convenientemente ubicada en espacios y barrios adecuadamente asignados. Hubo una correspondencia entre la situación del poblador y la geografía social y racial de la ciudad. Si la población de barrios populares como el Rímac, la Victoria o los barrios altos crecía, se ampliaban internamente los espacios de las viviendas o estas se añadían a los callejones y quintas existentes. Se construyeron urbanizaciones populares para obreros. Hubo espacios públicos populares de esparcimiento y los centros de producción fabril estuvieron convenientemente localizados para no alterar esta armonía. Esa fue la apacible Lima que yo conocí en mi niñez y la Lima de las personas de mi generación. Era al menos la apariencia que seguramente encubría tensiones subyacentes, paliada por una conveniente ideología que daba sustento a ese orden. Pero desde la década de los 50 del siglo XX, esa calma empezó a erosionarse. Como consecuencia, al igual que en otras ciudades del continente, por los inicios del desplazamiento de la población del interior, tanto de la costa como de la sierra.
en sus inicios fue limitado para convertirse luego en una migración aluviónica en las décadas siguientes. Para este análisis importa sobre todo destacar el componente andino de estos migrantes. Fueron varias las razones de ese desplazamiento y que han sido analizadas en las numerosas investigaciones realizadas sobre este proceso, entre las cuales deben señalarse dos: la fractura irreversible en el equilibrio entre el tamaño de la familia y las parcelas de cultivo a disposición de ellas, como consecuencia de la disminución de la tasa de la mortalidad por la difusión exitosa de campañas de vacunación, el efecto de demostración de nuevos estilos de vida y de oportunidades en las urbes a través de mensajes difundidos por radios transitores, particularmente eficaces en el marco de una población todavía analfabeta en su mayor parte. También se sabe los mecanismos utilizados en el desplazamiento. Primero, los varones en capacidad de producir, solteros o convivientes, que luego atraían a sus familiares o potenciales migrantes introducidos por compadres o por paisanos. Los inicios y el proceso de adaptación no fue fácil. Todo era nuevo: la urbe, la cultura, el ritmo de vida, la adaptación o formas de trabajo distintos a la agricultura. Se sabe, por ejemplo, por los trabajos del antropólogo William Manning, que en esa adaptación jugaron un papel importante la familia y más asociaciones de clubes de paisanos que fueron guetos de socialización entre conocidos para evocar la nostalgia por este terruño, la música, la comida, pero también poco más tarde como canales de ayuda y de promoción a los pueblos de procedencia. El paisaje social de Lima empezaba a diversificarse con la multiplicación de estos clubes de provincianos que evocaban la diversidad cultural del país y cuyas reuniones introdujeron un matiz distinto en la Lima criolla de antaño. Con el tiempo, estos mecanismos de amortiguamiento no fueron suficientes y fueron reemplazados por asociaciones de asentamientos humanos que combinaban paisanaje y residencia, al tiempo que una diferenciación interna dislocaba la solidaridad inicial de los clubes. Quienes procedían de familias notables de la provincia se apartaron del resto para formar sus propios clubes, e incluso estos últimos se apartaron del resto para establecer situaciones de privilegio y de distinción. Pero el marco global era ahora completamente distinto. En efecto, en el entorno de Lima, en el desierto, en los cerros desnudos, cada vez más fueron los espacios de ocupación de estos migrantes. Estas barriadas nacieron como el resultado de las invasiones clandestinas, o con el respaldo más o menos complaciente de las autoridades locales, cuyas viviendas al comienzo eran de cartón y de esteras y carentes al inicio de servicios públicos elementales como agua, desagüe, luz, transporte. No fue un proceso únicamente limeño, como lo ilustran las villas miseria de Buenos Aires o las calles
callampas de Santiago de Chile. Como tampoco esa precariedad fue permanente. Las esteras fueron reemplazadas por ladrillos, los pisos de tierra fueron cubiertos por cemento o por madera, y su interior fue provisto de cocinas a queroseno o de gas, además de refrigeradoras, aparatos de radio y de televisión, para no mencionar los autos estacionados al frente de las viviendas. Como tampoco fueron espacios de desposeídos, porque extensiones importantes de esas barriadas fueron ocupados por gente de recursos como una manera de incrementar sus ingresos. En efecto, el proceso de movilidad social en estos pueblos marginales fue muy intenso. Como dice el texto, inicialmente eran viviendas extremadamente precarias, pero luego se convirtieron efectivamente en residencias mucho más sólidas, muchas veces dotadas de los privilegios o de los recursos más modernos, y en muchos otros casos efectivamente estas viviendas fueron fuentes de renta, ocupadas inicialmente por invasores, quienes después lotizaban estos edificios para alquilarlos a nuevos vecinos. El papel de la Arcadia colonial. La Lima ordenada antes del gran cambio, producido en su paisaje por el desplazamiento de sus migrantes, fue posible como resultado de una ideología que encubriera las diferencias entre su población y que los convenciera que hacían parte de un colectivo feliz e inalterable. No existen investigaciones sobre el mecanismo que produjo esa cohesión, más allá de constataciones frívolas que aluden a Lima como la perla del Pacífico, a la Lima de los virreyes, al centro del imperio, para referirse al peso vigente, por lo menos durante la primera mitad del siglo XX, de ese pasado colonial. La ausencia de investigaciones ha sido sustituida, al igual que en otras partes de América Latina, por ensayos en los que la evidencia se reemplaza por observaciones, por intuiciones, a veces razonadas, de las que los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui constituye un ejemplo pertinente. Para el caso de la Lima de los 50, su mejor y más radical radiografía lo constituye un pequeño libro de Sebastián Salazar Bondi, un escritor limeño quien publicó en 1964, un año antes de su temprana muerte, un pequeño libro que tituló Lima la Horrible. Si no lo leyeron, me permito sugerirles cordialmente que lo lean. Epíteto Lima la Horrible para designar a la Arcadia colonial, que pensaba era la ciudad en su papel de impostura, de ocultamiento de la realidad, de añoranza del pasado como escape al presente y de rechazo al futuro. Esa ideología y esa imagen fue construida por las grandes familias, no solo para sí mismas, sino para todo el resto. Una expresión de esa asimilación por la Arcadia es el criollismo, afirma Salazar Bondi. El criollismo limeño vendría a ser, pues, el nacionalismo limeño, o sea, un sucedáneo del verdadero nacionalismo, donde muchas son las contrapuestas realidades históricas y actuales que están consideradas como formas supinas del criollismo. La contradicción es, dice Salazar, a fin de cuentas, la prueba de que este costumbrismo tiene un doble fondo. Al exaltar el régimen virreinal, exalta la opresión de que se nutría la opulencia dorada del antiguo señorío. Continúa el mismo autor diciendo: es también viveza criolla
¿Qué es esa viveza? Una misión, en principio, de inescrupulosidad y de cinismo. Por eso es en la política donde se aprecia mejor su atributo. En síntesis, consiste en la flexibilidad amoral con que un hombre deja su bandera y se alinea en la contraria, y en el provecho material que saca, aunque defraude a los suyos con el cambio. Pero, advierte el autor, el vivo de esta laya se da, no obstante, en todas las esferas de la actividad. Nosotros, los que proceden de acuerdo a su conciencia o a la ley, son tontos. En vivos y tontos, dentro de la maniquea psicología realista, se divide la humanidad. Para el hombre común, es la escalera del ascenso, gracias al ejercicio del periodismo, y sobre ella se embriaga de mentiras, sueña con el señorío. La Arcadia colonial es la envoltura patriotera y folclórica de un contrabando. Esa fue la Lima señorial, retratada con mucha fuerza y con mucha radicalidad por don Sebastián Salazar. Pero estas grandes familias, dice él, no son un universo cerrado. Cambian cuando es preciso, salvo en un punto que constituye su más preciado blasón, la segregación de la mayoría india y mestiza, y lo que es peor, no solamente india y mestiza, pobre, inevitablemente pobre, dentro del sistema cerrado de las casas. No obstante este hermetismo, dice él, recientemente y como resultado de la emergencia del criollismo, ha sido más que una fábula en boca de los antiguos voceros de la nobleza, de las grandes familias. Ha tenido que convertirse en práctica, y las danzas populares, los capitosos manjares de la mesa humilde, la jerigonza coloquial, incluso en su modalidad de bajo fondo, la replana, toda la múltiple variedad de los criollos, antes más mentado que practicado, hasta incluso han sido incorporados a los salones de la vieja Rosardia. A esto le llaman nuestros burgueses aristócratas la democratización. Es decir, esta captación de las diversas expresiones de la cultura popular por la clase dominante no es en efecto ningún proceso peculiar al caso de Lima. Quienes conocen la historia del tango, de sus orígenes y la forma como el tango llega a ser cultivado en los sectores más altos de la sociedad porteña, tienen acá un ejemplo que ilustra esta otra situación. Y en ese contexto, Salazar Bondi se pregunta: ¿cómo se conduce la masa popular? Responde: el pueblo es igual a la noche de Lima, suave, no se violenta. Y la masa popular transcurre, debido a ello, sin grandes pasiones, o en todo caso, ocultándolas o sublimándolas. Buscan el ascenso social y en esa lucha prepondera el individualismo. Al pueblo se les martilla una y otra vez, en toda ocasión, que el triunfo depende únicamente del sumiso trabajo y del acatamiento de la organización de la sociedad, tal y cual como es. Aplican, por cierto, el deseo de cambio
pero las puertas de la riqueza se abren en la lotería, en el juego hípico, en el golpe de suerte. Buena expresión de esta situación. En Lima, como saben muy bien, no llueve nunca, pero es una ciudad que durante los 10 o 12 meses del año es una ciudad profundamente gris, como su gente. Esta razón se traduce en el habla cotidiana, por lo cual la lisura es su mejor expresión. Dice Salazar Bondi, cura en salud y se contradice, pues golpea y acaricia, agravia y se excusa la lisura, afrenta y se rectifica. El inventario de la lisura nos revela un contenido que conlleva una secreta atadura: impedir la protesta, cegar la rebeldía y la violencia creadora de las mayorías en su nacimiento. Eso explica que la disidencia de González Prada fue un escritor que luego de la tragedia del Perú en el marco de la guerra con Chile, en 1885 dijo, bueno, era tiempo de pensar que el Perú fracasó, porque millones de sus ciudadanos fueron excluidos, los indios. De tal manera que solo incorporando esa población, el Perú podría tener un destino bastante distinto. Ahora, esto tampoco es una peculiaridad peruana, porque la guerra del Chaco produjo las mismas consecuencias en Bolivia. Y la Revolución Nacional de 1952 no hubiera sido posible, en efecto, sin el trauma de la guerra del Chaco establecido entre Bolivia y el Paraguay. Como decía, esto explica que la disidencia de González Prada se expresara, como recuerda Salazar Bondi, combinando a romper el proceso infame de hablar a media voz, pero fracasó. Afirma Salazar Bondi, el fracaso de sus proyectos revolucionarios que acogieron 2 generaciones, falta de su integridad, la de sus discípulos inmediatos y la de Haya de la Torre, debe cargarse a la cuenta de la vasta capacidad corruptora del colonialismo, experto más que en analizar que en aplastar sus anticuerpos. La valla de la lisura en el habla, en el comportamiento público que condena el actuar por fuera de las fronteras de su grupo y roga la terrible condena expresada en un peruanismo muy conocido, la palabra huachapo, huachapo, huachafoso, huachafiento, huachafito y sus equivalentes femeninos, con connotaciones de la huachafería utilizada para denostar el comportamiento de los pobres que aparenten ser lo que naturalmente no debieran ser. He aquí el sentido del huachafismo. Lo califican respectivamente quienes desde la cima, que detentan, arbitran el favor del escalafón y avisándolo, se defienden, pero más también encantan la aspiración de contenido de agresividad de quienes intentan escalar dicha cumbre social. Impacta y subyuga la caracterización política y cultural que hace Salazar Bondi de las grandes familias, de la misma manera cómo y por qué interiorizan sus valores los grupos populares y los mecanismos de descalificación que utilizan las primeras, las grandes familias, para juzgar a quienes no se atreven a jugar las reglas del juego. Pero ¿fue realmente así? ¿Fue esta Lima, esta Arcadia colonial, la paz que describe Salazar Bondi? Se trata de un ensayo, como se dijo, que combina el insight, la apreciación y la experiencia de un limeño sensible
y por lo tanto no es posible aplicar a su trabajo los protocolos académicos más estrictos, sobre todo cuando Lima la Horrible fue unánimemente celebrada desde su aparición como un diagnóstico preciso y una condena moral justificada del comportamiento de la clase propietaria. No obstante, ese relato requiere algunas precisiones. Es correcto, para empezar, reconocer la perdurable impronta de los valores coloniales en la oligarquía limeña, blanca y cerrada hasta hace poco tiempo, así como el referente fundamental de España en su conducta y en la identidad de esta clase. Es suficiente para probarlo el angustioso seguimiento de su prensa, de la prensa limeña, a los acontecimientos cotidianos de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. No es menos cierto su señalamiento de las maneras sutiles y otras obvias de cómo la identidad y las aspiraciones de las clases populares fueron modeladas e impuestas por los dominantes. Y eso se hizo desde el alba del sistema colonial. Y por eso la metrópoli, Lima, nunca requirió para guardar a sus rebaños ni policías ni ejército. Esto tal vez requiera una precisión adicional. Madrid, la metrópoli del Perú, y no solamente del Perú, sino también de otros espacios coloniales, está al otro lado del charco. Pero, miren, lo notable es que un ejército en el sentido usual de la palabra, en el caso del Perú y en otros contextos de la América colonial, aparece solo en las postrimerías del periodo colonial, en el último tercio del siglo XVIII, con motivo de las grandes rebeliones de Túpac Amaru, de Túpac Katari en el caso de Charcas, o de los comuneros en el caso de Colombia. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron para controlar desde tan lejos, sin contar efectivamente con un ejército en regla? Este tipo de colonización no hubiera sido posible en el caso de la colonización moderna, en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, en el caso de Alemania, en los siglos XIX y XX. Además, en realidad es que no experimentaron una transformación violenta como en México en 1910, en Bolivia en 1952 o en la Cuba de 1959. Esa impronta colonial fue irrepresable e inconmovible, sobre todo en los estereotipos de conducta y en los mecanismos de control y de reproducción de esos valores coloniales. No obstante, para utilizar una frase coloquial que a Salazar Bondi le hubiera encantado, fue la sociedad peruana, en el contexto en que escribe el autor, esa calma chicha. La calma chicha es un limeñismo que quiere decir la calma salada, ¿no?, que emerge como imagen de su lectura, de la lectura del libro. Probablemente la representación de esa realidad sea la que ofrece el autor y que comparten muchos de sus lectores, pero la realidad subyacente fue mucho menos arcádica. La ausencia de investigaciones sobre la composición de la clase dominante permite tal vez subrayar su homogeneidad como grupo y no tomar en cuenta sus fracciones y fricciones internas. Pero no se puede desconocer que los sectores populares tuvieron una presencia violenta, y Salazar Bondi recuerda con razón el levantamiento de Túpac Amaru, el cacique de Tungazuca, en el lejano ocaso del régimen colonial. Pero no fue el único. Campesinos indios de la Sierra Central
aprovecharon el grotesco colapso del civilismo, el partido de los criollos limeños durante la Guerra Civil contra Chile entre 1879 y 1884 para plantear con las armas en la mano sus reivindicaciones. Y lo mismo ocurrió con el levantamiento de los hermanos Gutiérrez en su protesta contra Balta y contra Manuel Pardo, el más connotado oligarca del siglo XIX. Pero fue en la primera mitad del siglo XX que esas movilizaciones se expresan con una mayor contundencia. Empezaron entre 1912 y 1914, en el breve gobierno de Guillermo Billinghus, que al decir de algunos quiso practicar un populismo prematuro, reconociendo el derecho de los obreros a la protesta, a la organización y a no trabajar más de 8 horas diarias. Retrospectivamente, esto parece bastante insólito, ¿no? Pero eso fue efectivamente un reconocimiento, repito, revolucionario. Frente a la oposición cerrada de la clase propietaria que decidió deslocarlo con Óscar Benavides, los trabajadores de Lima protestaron. Pero esto fue el preludio, apenas el preludio, de acontecimientos mucho más dramáticos que están aún presentes en la memoria colectiva del país. Por ejemplo, la caída de quien forjara una patria nueva, don Augusto Bernardino Leguía, entre 1919 y 1930. Esa caída no fue un lecho de rosas, ni un arreglo de salón. Murió en la prisión y fue el inicio de una guerra abierta entre las fuerzas del oficial que lo derrocó, Luis Sánchez Cerro, y sus seguidores, organizados en la Unión Patriótica, las huestes de la derecha, en las que ya descollaba José de la Ribabuena, y el naciente partido aprista de Víctor Raúl Ayala-Torre. Luego, julio de 1932, en que centenares de militantes apristas y varios oficiales del ejército fueron masacrados en el complejo arqueológico de Chanchán, en la costa norte, seguido, a su vez, por el asesinato de Sánchez Cerro en abril de 1933 y del propietario del diario El Comercio, poco después. Fue el inicio de las catacumbas para los apristas, la larga y agónica travesía del desierto, con asonadas protestas múltiples que hacen parte de la tradicional leyenda política de ese partido. Eso forjó la identidad de los apristas durante mucho tiempo, a la vez que los distanció del ejército. Epopeya que fue recordada una y otra vez por sus dirigentes o militantes, incluso si su jefe máximo estuvo en las catacumbas, preso o desterrado fuera del país, en la Embajada de Colombia. Todo eso no configura un cuadro armonioso, en virtud de la cual los humildes esperaron que el maná les cayera del cielo, ni que la Arcadia colonial los adormeciera. El juicio de François Bourricot, un sociólogo francés, en su libro clásico Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo, me parece en este contexto un balance apropiado cuando escribe: los valores del criollismo están lejos de ser reconocidos y tenidos por legítimos por toda la clase media. Sebastián Salazar Bondi, dice Bourricot, habla solo de la Arcadia colonial para denunciar esta demasía. Con su libro Lima lo Horrible se alinea junto a las voces de protesta y de disidencia, pero entre la adhesión y el rechazo me sentiría, dice Bourricot, inclinado a discernir una operación de compromiso en cuya virtud quienes a ella se entregan
se aplican a sí mismos los rasgos negativos de la cultura criolla, para rendir homenaje a la oligarquía, a todos sus rasgos favorables. Una criollada califica la indelicadeza del ambicioso de baja extracción. En la expresión criollazo se encuentran también la idea de astucia vulgar y vasta. Ni una ni otra de estas expresiones son aplicables a la gente, a nuestra sociedad. Van de suyo cuando se trata de un político, de un periodista deshonesto, de un abogado inescrupuloso. Todas estas gentes de clase media. Tampoco los exponentes de la aristocracia intelectual de ese momento avalaron y sacralizaron unánimemente y sin cortapisas este papel positivo de ese legado colonial. El caso más paradójico es el de José de la Riva Agüero, un famoso político e historiador peruano, bisnieto de uno de los primeros presidentes del Perú, aristócrata de cuna, quien por lo menos antes de su conversión al fascismo, a su regreso de Europa, escribió a raíz de su viaje a la Sierra Sur en 1912 sus reflexiones al borde de la Pampa de la Quinoa. La Pampa de la Quinoa está cerca de Ayacucho, donde se libró en 1824 la batalla que supuestamente sancionó la independencia formal de todo el continente. Y dice, en efecto, Riva Agüero lo siguiente: en Pampa de la Quinoa, en Ayacucho, en el pleno corazón indio del Perú. El relato de mi peregrinación sería ineficaz e inútil si no fuera sincero. Y debo a mis lectores y a mí mismo la confesión de mis impresiones exactas. Mi sentimiento patrio, que se exaltó con las visiones del Cusco y las orillas de la Purímac, nos sacó del campo de Ayacucho, tan celebrado en la literatura americana, sin una perplejidad inquieta y triste. En este rincón famoso de Ayacucho, un ejército realista, compuesto en su totalidad de soldados naturales del Bajo y del Alto Perú. Bueno, debo recordarles que la imagen histórica, por lo menos de la independencia del Perú, es bastante peculiar. Como todo niño de escuela sabe, la independencia peruana no hubiera sido posible sin el ejército del norte, con Bolívar, y sin el ejército del sur, con San Martín. Pero esto es absolutamente inaceptable para mis compatriotas. Ellos piensan efectivamente que los peruanos, no sé a quiénes se refieren, desde el día siguiente de la conquista quisieron independizarse de España, de manera que las páginas de historia del Perú están llenas de precursores. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con esos precursores? Pero dejemos las bromas aparte. Permítame continuar entonces con Riva Agüero. En este rincón famoso, dice Riva Agüero, un ejército realista compuesto en su totalidad de soldados naturales del Bajo y Alto Perú. En efecto, el último virrey del Perú, La Serna, armó su ejército nada menos que con soldados indios de la ciudad imperial del Cusco. Indios mestizos y criollos blancos, y cuyos jefes y oficiales peninsulares no llegan a la 10ª parte del efectivo. Luchó con un ejército independiente del que los colombianos constituían las 3/4 partes, los peruanos menos de 1/4 y los chilenos y porteños una escasa fracción.
De ambos lados corrió sangre peruana. No hay por qué desfigurar la historia. Ayacucho, en nuestra conciencia nacional, es un combate civil entre dos bandos, asistido cada uno por auxiliares extranjeros. Entre los aliados sudamericanos reunidos aquí, bullían ya, aún antes de obtener la emancipación, los odios capitales como niñeros de gemelos bíblicos. Cierro la cita. En 1967, 3 años después de publicado el libro de Salazar Bondy, François Bourricot, ya dije, el sociólogo francés publicó la versión original del libro mencionado, que fue uno de esos textos que ayudaron efectivamente a la comprensión del país. Pero antes había estado en Puno y su libro de la región constituye igualmente un hito. Y las formas de movilización de los sectores medios encuadrados dentro de las principales fuerzas políticas, es decir, el APRA, Acción Popular y los diversos grupos de izquierda. Es un análisis que propone una visión de una sociedad en movimiento, válida hasta ese momento, pero que no pudo dar cuenta de los dramáticos cambios que se dieron en el Perú después de 1967. En esta segunda parte voy a tratar entonces lo que anunciaba, es decir, qué pasó con esa Arcadia y qué pasó además empírica y teóricamente con esta discusión sobre la indianidad y la etnicidad. El desborde. El término fue acuñado por el antropólogo peruano José Matos Mar como título de su libro Desborde Popular y Crisis del Estado, el nuevo rostro del Perú en la década de 1980. El libro fue publicado efectivamente en 1984. José Matos Mar fue el fundador de la Escuela de Antropología de la Universidad de San Marcos, discípulo de Luis Eduardo Balcácer, uno de los principales indigenistas peruanos, y cuyo contenido enfatizaba un fenómeno nuevo, como era la migración albiónica hacia Lima desde la década del 50 del siglo pasado, a lo que me referí brevemente hace un momento. El libro y el calificativo, Desborde, se hicieron populares, como lo evidencian las sucesivas ediciones del texto. El autor estuvo particularmente calificado para esa tarea, porque gran parte de su trabajo profesional lo dedicó al estudio de la migración y de la formación de las barriadas, volcados en libros como Las barriadas en Lima, en 1957. El conjunto de sus investigaciones finalmente fue difundido en el importante libro Perú, Estado desbordado y Sociedad Nacional Emergente, publicado por la Universidad Ricardo Palma en el 2016. Desafortunadamente su autor murió al año siguiente, me refiero a José Matos Mar. El contenido de este libro, que no ha merecido a mi conocimiento una evaluación profunda, constituye la base para 3 órdenes de reflexión. La primera, la transformación del paisaje urbano de Lima. La segunda, su significado en la nueva configuración de las relaciones étnicas y de clase. La tercera, las implicaciones económicas y políticas de este desborde. En relación a lo primero, algunos guarismos permiten configurar el contexto. Según los censos, la población peruana alcanzó, y lo voy a decir en números redondos, en 1961, 10 millones. En 1972, 13 millones y medio. En 1981, 17 millones. En 1993, 22 millones.
en el 2007 27 millones y medio, y el censo del último año no lo reporto porque nadie sabe exactamente qué pasó ahí. Es parte efectivamente de la extraordinaria eficacia de nuestra burocracia. De este total, la población urbana para esos años fue respectivamente 4 millones para 1961, 8 millones para 1972, 11 millones para 1981, 20 millones para 1993. Es decir, frente a la población total, la población de Lima representó sucesivamente un 47% en 1961, un 59% en 1972, un 65% en 1981, un 70% en 1983 y un 75% en el 2007. La comparación es equívoca, pero de la misma manera como se habla de París y el desierto francés, legítimamente se puede hablar de Lima y el desierto peruano. A diferencia de la primera mitad del siglo XX, se produjo entonces un volcamiento de las áreas rurales a ciudades importantes como Lima. Pero se trata de una urbanización o de una ruralización de la ciudad. Dentro de este proceso de migración se inscribe el fenómeno de las barriadas, informa José Matos, quien dice que entre 1950 y 1990 hubo 10 grandes barriadas, contando cada una de ellas entre 200 y 500.000 habitantes, es decir, en total 4,5 millones. La primera barriada fue San Cosme. Yo le he pedido a los compañeros que me ayuden porque los gráficos ahí. La primera barriada fue San Cosme, que se formó en 1946. Seguida por el Agustino en 1947 y San Martín de Porras en 1949. En las décadas siguientes no solamente su número creció, sino que experimentaron cambios tanto internos como externos, figurando entre los últimos el convertirse en la sede de organizaciones políticas locales, como los distritos, y más tarde, en parte de inmensos conglomerados conocidos en Lima como los conos, es decir, el cono norte, San Martín de Porras, Comas, Independencia, Los Olivos y Ventanilla. Luego, el cono sur, San Juan de Miraflores, Villa María. Bueno, tenemos entonces varios pueblos jóvenes, varias barriadas, pero a su vez esas barriadas se fueron casi naturalmente concentrando en los conos que acabo de señalar, el cono norte y el cono sur, pero también el cono oeste, pero los más conocidos son el cono norte y el cono sur. Estos conos son literalmente inmensos emporios de comercio y de actividad mercantil y de riqueza. Son además poblaciones habitadas por lo que la literatura llama la población informal. En Lima seguramente lo saben, al igual que en América Latina, las 3/4 partes del Producto Bruto Interno se forman, en efecto, fuera de las empresas de las industrias formales. Y un teórico, a quien el señor Reagan
no sé por qué, propuso como candidato al Premio Nobel de Paz, me refiero a Hernando de Soto, que publicó un libro, yo no puedo leer, que publicó un libro titulado El otro sendero. El título, como pueden imaginar, es la réplica del Sendero Luminoso, otra cosa realmente extraña en la experiencia política del Perú, donde efectivamente Hernando de Soto dice que la informalidad puede efectivamente cambiarse a mecanismos mucho más formales a condición que los derechos de estos pobladores sean explícitamente reconocidos por el Estado. Estos conos, prosigo, como son conocidos por el habla popular, concentran las 2/3 partes de la población de Lima y son centros importantes de producción y de comercio, movilizando considerables sumas de capital dinero. Nacieron las barriadas de ocupaciones clandestinas en el marco de un ritual, banderas, invocación de santos, nombres de políticos prominentes, para no ser tempranamente desalojados, y su ocupación empezó con los cerros aledaños, San Cosme, continuó con los terrenos planos, 27 de octubre, para llegar después a los desiertos del sur. Pero no fue un proceso uniforme, porque hubo momentos en los cuales la ocupación fue más intensa, como ocurrió durante el segundo gobierno de Manuel Prado, entre 1956 y 1961, con un total de 104 invasiones. Estos gobiernos interpretaron este desborde, dice Matos, como un problema de vivienda, siendo la sierra peruana la principal fuente de desplazamiento. Dicho de otro modo, quienes migraron eran efectivamente campesinos indios. En el proceso de asentamiento, al inicio contaron con el respaldo de la familia nuclear, luego los compadres, finalmente los paisanos, pero la cohesión fue igualmente asegurada mediante la implementación de ritos como los bautizos de personas y de viviendas. Un nivel adicional de organización fue el nacimiento de la Asociación de Pobladores, cuya dirigencia asumiría la responsabilidad de gestionar ante las autoridades locales desde el reconocimiento como centro poblado hasta la dotación de servicios como agua, luz y baja policía. En el censo organizado por José Maturmal y sus alumnos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1955, encontraron que el 52.4% de la población de las barriadas nacieron en Lima y el Callao, que el 30% eran económicamente activos, con el predominio de obreros, empleados y obreros independientes, y que sus rangos de ingresos eran muy variados, no eran precisamente miserables. Además, que algunos ocuparon las barriadas para tener una vivienda propia, aún teniendo la capacidad de pagar un alquiler. En 1956, la población de las barriadas era de 108.900 habitantes. Y la de Lima, según el censo de 1940, 1.200.000. De modo que en la primera era, cerca del 10% de la población limeña estaba efectivamente concentrada en el sector de las barriadas. Al mismo tiempo, semejantes centros poblados surgían en Arequipa y en Chimbote. La primera tenía en las barriadas el 14% de su población, como consecuencia del surgimiento de las
de la siderurgia y de las principales fábricas de harina de pescado. La conversión de algunas barriadas como sedes de distrito a lo largo de la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, como 27 de octubre, San Martín de Porras, Comas y Villa María del Triunfo, fue parte de una estrategia de convertirlos en propietarios y de parte de la población de poder acceder a recursos complementarios. Proceso que convirtió a las barriadas en 7 distritos nuevos, pero luego sacaron provecho igualmente al urbanizar estos terrenos, construyendo empresas que aprovechaban del plusvalor urbano. Al mismo tiempo, la heterogénea composición de los pobladores de las barriadas se expresó en diferencias en la ocupación de los espacios. Por ejemplo, en Comas, en 1985, el 6.3% de la población vivía en las barriadas y el 38.3% en urbanizaciones. Lo que quiero decir es que las barriadas, que habían sido relativamente uniformes al comienzo, a su vez con el tiempo empezaron a diferenciarse. Se mantuvieron inicialmente algunas barriadas, pero al mismo tiempo las familias económicamente más solventes de las mismas se separaban dentro de la barriada para dar nacimiento a urbanizaciones más sofisticadas. Y esto fue apenas una de las manifestaciones de las profundas diferencias al interior de estos centros poblados. 5 décadas más tarde, las barriadas condensan una población mucho más significativa. En el 2010 existen en el Perú 7.500 barriadas, 3.000 de las cuales están ubicadas en Lima, con una población que sobrepasa 10 millones de habitantes. Por consiguiente, la tercera parte de la población de Lima habita en estos lugares. Ahora, vuelvo a repetir, efectivamente, la barriada no constituye una expresión peculiar de la urbanización de Lima. En muchas otras ciudades se encuentra lo mismo, pero probablemente no en los extremos que estoy reportando aquí. Y, por cierto, mucho mejor que escucharles dar un salto a Lima y observar esta experiencia. Con la explosión de la población barrial y el deterioro de la situación económica de la población popular, los mecanismos iniciales de solidaridad basados en el parentesco, el compadrazgo, el paisanaje, no fueron suficientes y dieron paso a nuevas e ingeniosas formas de ayuda mutua y de apoyo. Fue el caso de los comedores populares, convertidos después en clubes de marca, y de los vasos de leche. En 1989 hubo 1.500 comedores y 7.000 comités de vasos de leche con más de 100.000 participantes. Como seguramente saben, hasta hace algunos años el Perú exhibía con orgullo que su tasa de crecimiento era el más alto, si no de América Latina, sino del mundo. Se crecía efectivamente un promedio anual entre el 9 y el 10% por año. Pero el problema no es el crecimiento, el problema es el reparto de ese crecimiento. Y para crecer en el Perú, ni siquiera se requiere estudiar economía. Basta colocar, como se dice allá, el avión en piloto automático, porque efectivamente ese crecimiento deriva efectivamente de la demanda internacional de países como Brasil, y el Brasil de la India, de China, que buscan efectivamente materias primas y que como consecuencia de esa demanda los precios de esas materias primas se elevan. Pero esa primavera es ni siquiera la flor de un día, desaparece. De tal manera que como se trata de población efectivamente informal, la única forma de sobrevivir
es organizar lo que es los comedores populares, las cocinas populares, los vasos de leche. De hecho, el primer alcalde socialista de Lima, el señor Alfonso Barrantes Linda, se hizo efectivamente popular distribuyendo los vasos de leche para doler. 7.500 comités de vasos de leche con cerca de 100.000 participantes. Bueno, extraordinario, de un lado. Pero ¿qué tipo de país es este que efectivamente alimenta su población con un vaso de leche cotidiano? Pero hicieron parte también de la movilización popular a través de paros y estuvieron en el centro del fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las fuerzas de la represión. Además que experimentaron la acción de pandillas juveniles delincuentes que en 1980 llegaron a cerca de 700. ¿Qué significa este aluvión de gente en la Lima de antaño y cuya imagen fue evocada con fuerza en el libro Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bonilla? Es esta la segunda coordenada de análisis que quisiera rápidamente ofrecer. Es evidente el incremento de los sectores populares, integrado por costeños y por serranos, pero estos últimos no son más indios y andinos, porque igualmente expresaron un proceso interno de cambio que no nos convirtió en mestizos, como argumentaba antes la antropología cultural. Cuando yo estudié antropología, efectivamente, el paradigma decía que en sociedades como el Perú había 3 grupos: blancos e indios, y uno tercero, que eran los mestizos derivados del ascenso cultural y social de los indios. Cuando Sendero Luminoso apareció, dijo: bueno, en contraste de los locura, Bolivia, acá no hay problema de indios. Esto es un problema es una curiosidad de antropólogos. Aquí todos son campesinos explotados. Y uno decía: muy bien, camarada, pero ocurre que esos campesinos explotados tienen un color muy distinto a los otros. ¿Y cómo pensar esto? Y la respuesta siempre era el silencio. Decía que ellos experimentaron procesos internos de cambio que no eran exactamente su conversión en mestizos, como argumentaba la antropología cultural. Eran y son cholos, grupo cuyas características y estilo de vida fue oportunamente analizado por François Tricot antes y por Aníbal Quijano, el otro gran amigo y sociólogo que desafortunadamente murió hace poco. No tienen la ambivalencia de los primeros, de los mestizos, sino que expresan el orgullo de su identidad y luchan por su reconocimiento. Pero con todo, no son un grupo homogéneo, porque se diferencian por ingresos, por el trabajo, por el lugar de la residencia, o posiciones que la cultura no termina por ocultar. Y aquí, algo que debía haber mencionado al comienzo, pero las relaciones entre la identidad étnica y la identidad de clase son efectivamente ambiguas y contradictorias. Una identidad étnica puede efectivamente obviar las diferencias y las oposiciones de clase. El caso más conocido es Tupac Amaru. La etnicidad andina permitió efectivamente que entre un Curaca rico y poderoso y los más humildes campesinos indios se estableciera una solidaridad. El otro caso es Estados Unidos. Son negros, lo que no impide que efectivamente haya una burguesía negra y por otra parte obreros o desempleados negros. Pero la negritud efectivamente
generalmente camufla estas oposiciones. E inversamente, una identidad de clase puede fragmentarse en identidades étnicas, dependiendo de los contextos. Decía, pero con todo no son un grupo homogéneo los cholos, porque se diferencian por ingresos, por el trabajo, por el lugar de la residencia, o posiciones que la cultura no termina por ocultar. Tienen música propia, un habla peculiar, e idolatran a santos que las autoridades religiosas no reconocen como tales. Por ejemplo, la famosa Sarita Colonia. Tienen un tipo de música que yo por lo menos, con perdón de los expertos, no entiendo, es la música chicha, que no es ni música indígena ni música africana, no sé qué es, pero eso es lo que lo hay. Y los discos de música chicha son efectivamente el resultado de ventas millonarias. Y un habla que es muy difícil para un hispano hablante como yo entenderlo, porque son variantes locales efectivamente que se van configurando a partir de la existencia cotidiana. Es una suerte de cultura híbrida en la que hablaba Néstor García Canclini, el gran antropólogo argentino, y cuyas manifestaciones más evidentes se encuentran en estas poblaciones marginales. En este contexto, la etnicidad, si existe, está cruzada por otras señales identitarias que remiten a la economía, al lugar de procedencia e incluso a los barrios de residencia. La profunda inestabilidad de esta situación, la ausencia de un universo coherente en esta identidad, la salida profundamente individual que caracteriza su búsqueda de mejores oportunidades, la transgresión a las reglas de su propio grupo, calificado por Luis Pázara como el achorramiento, están muy lejos de las viejas solidaridades étnicas y de clase. Más bien, los convierte en profundamente proclives al llamado plebiscitario de cualquier aventurero de la política, por encima incluso de las formas convencionales de organización, como son los partidos políticos. En toda América Latina los partidos políticos son anomalías del pasado. El único país donde todavía existe partidos políticos pero que no tienen contenido es Colombia. El Partido Conservador y el Partido Liberal, cuyos orígenes se remontan efectivamente a la primera mitad del XIX. En Argentina está el peronismo, pero el peronismo de Perón y el peronismo de Menem y el peronismo de los Kirchner es lo mismo. Los nuevos movimientos sociales expresan esta situación. Son importantes cuando reclaman los derechos de una población o de una región, pero son efímeros por la naturaleza misma de sus demandas. Desaparecen cuando ellas son satisfechas, incluso cuando no lo son. Pensar esta realidad implica ir más allá de la descripción de las variadas, para conocer la composición de las mismas y toda la heterogeneidad que cobijan y que pueden terminar desgregándonos. La tercera coordenada análisis tiene que ver con las implicaciones políticas y económicas de este desborde. Comenzaré comentando lo primero, la connotación política, a partir de las conclusiones que establece José Matos Mar en el importante libro que señaló. Matos Mar escribió, en efecto, en la última década del siglo XX, los migrantes se habían modernizado, eran ciudadanos peruanos. Para lograrlo, trazaron una relación distinta con el Estado, a lo que hemos denominado desborde. En la mayoría de los casos, sus organizaciones no se enfrentaban al Estado, sino que requerían su arbitraje. No se oponían a la ley, sino que reclamaban
su cumplimiento. No desconocían a la institucionalidad del Perú oficial, sino que la utilizaban para el logro de sus propósitos. Ejemplo de lo cual, al culminar la década de los 80, se logró la distritalización de la mayoría de los conos de Lima. Abre a los pobladores el universo de la municipalidad y de la participación local y los educa en el ejercicio, aunque sea limitado, del poder político. Ello porque el sistema político requería de sus votos, ciudadanos incompletos, colectivos y no individuales, ciudadanos solo políticos y no económicos, pero ciudadanos también. Si lo que está diciendo Carlos de Matos Mar, efectivamente, el Perú efectivamente no es una nación, ¿verdad? Al igual que muchos otros países de América Latina. En el caso de Colombia, por ejemplo, ¿cómo llamar una nación a un país territorialmente fragmentado? Bolivia. Bolivia, cuando se separa en 1830 de la Gran Colombia, perdón, el Ecuador, cuando se separa de la Gran Colombia, los ecuatorianos no encontraron como solución salomónica su desintegración nombrar a esa nueva realidad Ecuador, es decir, una línea imaginaria. En el caso de Colombia, por una parte la segmentación territorial, no solamente los llanos, no solamente el Amazonas, no solamente la costa del interior, una segmentación étnica, pese a que la población indígena apenas constituye el 5% de la población. Una segmentación de clase, evidentemente. De tal modo ¿cuál es la versión postmoderna de este nacionalismo? La selección del fútbol, ¿verdad? Si uno pregunta a un colombiano quién es el presidente, seguramente no lo sabe. Pero es difícil que olviden los nombres de los 11 jugadores y sus suplentes. Y si no es la selección de fútbol, son las reinas de belleza. Y si no son las reinas de belleza, están las espléndidas novelas, Betty la Fea, Café con perfume de mujer. Entonces, estos anclajes postmodernos del nacionalismo, creo que efectivamente uno encuentra su réplica en mayor o menor grado en otro contexto de América Latina. Ahora bien, Matos Mar, que añoraba como muchos otros que el Perú fuera efectivamente una nación, que decía como Víctor Andrés de la UNED, queremos patria. Él piensa efectivamente que esta recomposición, por lo menos de la ciudad de Lima, en la cual el 30 o el 40% de los pobladores habitan en estas barriadas, constituye la promesa del Perú de mañana. Pero, como sugiero, si no tuviera el tiempo de examinar con más profundidad la composición interna de estas agrupaciones, uno vuelve a encontrar los mismos clivajes que efectivamente reproducen la segmentación de la sociedad en su conjunto. Entonces, digo, bien, de acuerdo con las afirmaciones de José Matos, la condición que se recuerde que las comunidades de indígenas, universo que conoció igualmente muy bien Matos, hicieron lo mismo al exigir del Estado su reconocimiento como tales, para lograr el amparo y los beneficios del Estado y de la Constitución. Exigen unos y otros sus derechos como ciudadanos y no la gracia a la que aspiraba el vasallo, con la condición de que no cuestione el orden imperante y la condición igualmente de ingeniarse múltiples mecanismos de sobrevivencia ante el desdén de los de arriba. En lo que concierne a las implicaciones económicas de este desborde, el autor afirma que en la Lima metropolitana la pobreza extrema ha desaparecido, aunque en los confines
de la provincia de Lima siga involucrando a las 3/5 partes de la población. Como dije, los conos sur y norte son, desde fuera, inmensos emporios de riqueza. Afirmación que las estadísticas oficiales reiteran con satisfacción al afirmar el descenso paulatino y mínimo de la pobreza, medidos además en deciles. Incluso fue ensalzado que en años recientes el crecimiento del PIB rural, como señalé, fue el mayor de la región, pero se oculta convenientemente que este crecimiento, al igual que antes, se deben a factores que escapan al control completo del Estado y que son más bien el resultado del incremento del precio de las materias primas demandadas por potencias como la India, China o el Brasil. El Brasil de algunos años. Aún más, se prescinde en señalar que la exitosa exportación de esas rentas naturales tiene una débil incidencia en la ampliación del mercado laboral y solo favorece a los propietarios con la pequeña fuerza laboral ya establecida en ese contexto. Tanto observadores externos como internos quedan extasiados al constatar la presencia de núcleos económicamente dinámicos en esos barrios populares, la conversión en emporios mercantiles prósperos, como en Camargo, en la Victoria, y la existencia de centros comerciales financieros y de entretenimiento, como los que existen en el cono norte y en el cono sur. Para que esto ocurra, como lo señala también Jaime de Altavos en su libro La Revolución Capitalista en el Perú, la brutal política de estabilización introducida por Alberto Fujimori y la cancelación de los privilegios rentistas asignados por los gobiernos previos a la clase propietaria fueron absolutamente necesarios. Habría que ver qué pasa ahora en Brasil. Pero esa bonanza fue segmentada, profundamente desigual, favoreció a pocos en detrimento de las mayorías, y además que la carencia de investigaciones sobre los eslabonamientos internos de esas empresas exitosas, para no mencionar las severas restricciones que impone el entorno internacional, impiden efectivamente una conclusión que sea mucho más convincente. Lima cambió, en resumen. Pasó de la Arcadia y del ensueño a ser un inmenso conglomerado con más de 10 millones de habitantes y cuyo incremento se debe sobre todo a la migración interna, cuyo dinamismo inspira a la vez esperanza e inquietud. Esas mayorías no tienen el control de su destino, ni siquiera cuentan con la garantía mínima de un trabajo estable y decoroso, para no mencionar de servicios de salud, de educación, sino que están a la merced no de las oligarquías del pasado, pero sí de las formas que siguen siendo oligárquicas de control y de exclusión. Bueno, yo lamento por la extensión de este texto, pero quería leerlo para que no se me escapara algo muy importante. Y creo que tiene al frente la ilustración gráfica de lo que acabo de decir. Tienen el mapa del Perú, sí. Lo conocen muy bien, muestra el crecimiento de la población de las variedades, sus tasas de crecimiento anual, muestra la ubicación geográfica de las mismas en el espacio, por lo menos de Lima. Todo esto es importante, pero en modo alguno reemplaza efectivamente la visión que ustedes mismos puedan tener. A final de cuentas, Jujuy tiene la enorme ventaja que no está muy lejos de Lima, que pueden efectivamente constatar una experiencia social, repito, que es francamente fascinante. Muchas gracias. Las preguntas por dos temas. Primero porque ya está
entregar a Heraclio la designación de huésped académico de la Universidad Nacional de Jujuy. Le vamos a agradecer enormemente. Nos encontramos mañana a las 8:30 en la apertura de los simposios. El simposio 10 y el simposio 8 continúan mañana porque no hemos terminado. Lo único que hacemos es cambiar de aulas. En Otero 178 funcionará el simposio 10 y con Javier Escárcega, el simposio 8 con María Luisa. En las puertas, por favor, que